Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. En este episodio de mi podcast, Empresarios de Fe, te cuento el testimonio de mi vida, cómo empecé y cómo llegué hasta aquí. Te cuento cómo encontré la forma de convertirme en un empresario de fe. No te pierdas estas valiosas lecciones y ejemplos reales que te inspirarán a transformar tu negocio en una verdadera empresa de fe. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy Mike Morales. Bienvenidos a mi podcast Empresarios de Fe. Vamos a comenzar con una oración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que pues todos los empresarios de fe que estén escuchando, que vayan a escuchar este material, que estén escuchando en este momento, si van manejando, si están pues trabajando, haciendo ejercicio, lo que sea, pues que tú bendícelos, Señor, para que pues a través de ese testimonio puedas tú hablar a sus corazones, a sus mentes y puedas transformarlos en lo que tú quieres, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues te cuento que el 23 de septiembre de 1994 era el reto 7, así se llamaba el retiro al que fui. No tenía ni idea que en aquel retiro terminaría por cambiar el curso de mi vida para siempre. En ese retiro conocí al Señor, bueno, y también pues a la que una década más tarde sería mi esposa. Comencé un largo camino de conversión. Empecé a descubrir la voluntad de Dios. No recuerdo haber tenido ningún tipo de expectativa ni sueño. Solo quería seguir al Señor, lo que fuera que eso significara. Quería hacer la voluntad de Dios. Claro, para eso primero tenía que entenderla, tenía que entender este concepto que era pues algo tan extraño hasta ese momento, que era la voluntad de Dios, que había una voluntad de Dios y que había una voluntad que no era mía, ¿verdad? Y que iba a ser mucho mejor, que me iba a hacer mucho más feliz, que iba a cambiar también y transformar las vidas mías y de la gente que me rodeaba si yo seguía esa voluntad, que no era la mía, sino era la del Señor. Y que las dos voluntades tenían que luchar por ser una misma. Después de ese retiro, con el paso del tiempo, un poco de formación católica inicial y un poco de apostolado también por aquí y por allá, comenzó a gestarse pues un celo por evangelizar, ¿no? Por llevar a los demás lo que yo había ya descubierto, ¿no? Pero te resumo lo que entendí temprano en este camino de conversión. Uno, que yo era un guerrero. Yo lo recuerdo desde siempre, ¿no? Que de hecho me acuerdo que ese fin de semana me regalaron un evangelio y ese evangelio tenía una cita escrita dentro, ¿no? Y de la cita, yo creo que es una de las pocas citas que recuerdo desde siempre de memoria, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Y yo pregunté qué significa esto, ¿no? Porque también ya de sí ese versículo, incluso para gente mucho más avanzada, es un lenguaje un poco misterioso que no podemos muy bien entenderlo. Pero yo le pregunté a la persona que me regaló era un Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento, ¿qué significa esto? Y me dice, no sé. Yo le pedí al Señor que me diera un versículo para ti y salió este, tal cual. Esta persona no me conocía a mí, ni sabía quién era, ni cómo era, ni nada por el estilo, la verdad. Acababa de conocerlo ese día, ese fin de semana o ese día en específico, y me regaló así el Nuevo Testamento, que era como una actividad que ya se hacía, ¿no? En el retiro, ¿no? Cada quien recibía un Nuevo Testamento para, pues, como un caminar, ¿verdad? Para un inicio del camino, por así decirlo, y poder leer tu Nuevo Testamento. Entonces, pues desde ahí dije, claro, yo soy un guerrero y desde niño creo que ha sido así mi personalidad, como muy combativa, muy de guerra, no de pleito, ¿verdad? No, yo no era peleonero ni nada por el estilo, pero sí de combatir, de competir, muy competitiva. Entonces, pues sí, me queda clarísimo que era un guerrero. Número dos, pues que estábamos en medio de una batalla, el bien contra el mal. Eso también me quedó claro en esos primeros años de conversión.
estábamos dentro de una batalla, inmersos dentro de una batalla y que yo era un guerrero, ¿no? Número tres, que mi vida debía ser entregada a llevar a la batalla a otros, como dice la escritura de David, que le decían a David, no, tú eres el que nos saca a la batalla y nos regresa, ¿no? Porque un líder que es un guerrero, lleva a los demás también a combatir y se preocupa por ellos tanto que los regresa de vuelta a casa, ¿no? Y me acuerdo de esa lectura de David cuando le estaban diciendo a él, no es Saúl el rey en ese tiempo, ¿verdad? No es Saúl el que nos saca a la batalla y nos regresa, eres tú y siempre fuiste tú, ¿no? A eso decían, le decían a David cuando David fue ungido como rey, pero todavía no había sido declarado rey, ¿no? Entonces, a mí me quedaba muy claro que mi vida tenía que ser entregada a llevar a otros a la batalla, ¿no? Y número cuatro, que mi lugar en toda esta batalla era ni más ni menos que el frente de batalla. Dentro de una batalla, de una guerra, bueno, de una batalla en sí, hay muchas posiciones, muchos lugares y demás. Bueno, que a mí me tocaba ser el frente de batalla. Y esto es bien importante porque estos cuatro puntos realmente los puedes ver y los puedo ver durante toda mi vida. Y cuando estaba preparando este episodio de podcast para ustedes, me di cuenta en sí, que realmente todo está girando en torno a estas verdades, ¿verdad? Tres, cuatro verdades en general. Yo conocí a los legionarios de Cristo desde muy joven, es una orden sacerdotal y también tiene su rama laicos que se llama Regnum Christi. Y los conocí desde muy joven en la iglesia a donde íbamos los domingos. Me llevaba mi mamá y había un legionario que estaba ahí oficiando, el padre Ricardo Sada. Y entonces los conocía desde siempre y los veía que eran unos sacerdotes diferentes a todos los demás, que no eran unos diocesanos, que se vestían distinto, hablaban distinto, que parecía que tenían una conversación distinta, etcétera, ¿no? Entonces, pues a mí me llama muchísimo la atención desde joven, desde niño, yo creo. Y ya estando joven, después de que pues fui a este retiro, pasaron algunos años y yo tenía ese celo que iba creciendo, como les estaba diciendo desde un inicio, ese celo de predicar el Evangelio, de gastar mi vida para que otros pudieran conocer el Evangelio y luego también de que yo era pues un guerrero en medio de una batalla y que mi lugar era el frente de batalla, pues muy rápido entendí que yo quería dar más, quería ser más radical, así le decíamos en aquellos años, ¿no? Yo quería ser radical, tenía una inquietud de ser más radical. Así que un día fui así, sin más, sin haber mediado palabra previa, fui a tocar la puerta de una casa, de la casa de los padres de los legionarios de Cristo, ¿no? Ahí básicamente pues pedí ser tal cual ingresado al candidatado. El padre justamente, pregunté por el padre Ricardo, me abrió el padre Ricardo, pues yo creo que se ha de haber reído bastante, pero básicamente me mandaron de regreso a casa y pues me dijeron que había muchos requisitos o varios requisitos que yo tenía que cumplir primero, ¿no? Pues entre ellos tenía que terminar el año escolar o algo por el estilo, ¿no? Y que también tenía que esperar a la fecha del candidatado, que era tal fecha, y pues teníamos que esperar, ¿no? Y que también lo tenía que poner delante de Dios, teníamos que ponerlo en presencia de Dios, pues para preguntarle si si era el camino que Dios quería para mi vida, ¿no? Y entonces, pues listo, eh, súper, siempre he sido muy impaciente, en ese tiempo era peor, pero me acuerdo que volví a mi carro cuando, pues, de haber salido de la casa y pues así un poquito con el corazón así como en el piso, ¿no? Como que, híjole, a mí me hubiera gustado ya estar ingresando y tomar los hábitos inmediatamente y pues irme a la batalla, al frente de batalla. En medio de esta guerra, ¿no? Del bien contra el mal, yo estando en el lado correcto. Ese era como mi anhelo en sí, pero bueno, pues en ese momento tenía que volver a casa y listo, ¿no? Se decía en el candidatado, ya entré al candidatado finalmente, llegó la fecha. Me acuerdo que también fue todo un evento en casa de mis padres. Fue difícil para mis padres también,
fue bien complicado el que saliera yo con esta noticia. Mi papá no lo vio bien en ese tiempo, creo que mi mamá tampoco, pero era más reservada, trataba de apoyarme un poco más en esto, pero mi papá completamente no lo vio bien de entrada. No, no quería que yo fuera sacerdote, no era, yo creo que el plan de él para mi vida. Y fue bien difícil el como darles la noticia y el pues irme al candidatado. También con los amigos, también, que amigos, familiares y demás, pues también fue un shock el dar esta noticia y el que me acompañaron hasta el candidatado y después pues dejarme ahí. En aquel tiempo los legionarios tenían una política en donde pues no había tanto contacto una vez que entraras al noviciado. No había, ya no había una comunicación, etcétera. Realmente era un abandonar el mundo un par de años completamente para dedicarte a discernir la palabra de Dios para tu vida o la vocación de Dios para tu vida, a fin de que tomaras una decisión al final de esos 2 años. Ese era como el camino, el camino deseado o el camino diseñado, por así decirlo. Obvio que había otros resultados, ¿no? Que se salían a la mitad o que lo estaban pensando o incluso hasta que se retrasaba un poco más la decisión. Pero estoy hablando como del proceso que había en ese tiempo, que por cierto ha cambiado muchísimo, es otra cosa ahora, pero en ese tiempo así era, ¿no? En el candidatado ya entrando, o sea, ya dejamos al mundo, fue dificilísimo, fue bien difícil para mí cuando ya estaba viendo como el resultado físico, material de lo que había hecho, lo que había empujado tanto, había habido tantos obstáculos para entrar que pues me concentré durante todo este tiempo en poder resolver todos esos resultados, digo, todos esos obstáculos, pero no había pensado en las implicaciones de todo, ¿no? De abandonar amigos, familia, mi vida, mi carrera, la dejé trunca. Después ya regresé a continuarla, a terminarla, pero en ese tiempo abandoné absolutamente todo para irme a la Legión. Pero solamente iba al candidatado. Eran 3 meses que la verdad pues es como un ensayo en sí, pero no es la legión es solamente un candidatado, es donde pues muchos chavos ahí se reúnen para hacen ciertas actividades, cosas que asemejan un poco la vida, algunas pruebas que por ahí te pueden poner o exámenes que por ahí te pueden poner, que también pues les va a ayudar a los reclutadores a ver si es idóneo el candidato para seguir adelante y también para ver si el Señor se manifiesta durante esos 3 meses, para ver si es tu camino o cuál es el siguiente paso que deberías de tomar. Yo cuando llegué ahí estaba decidido, estaba listo ya para comenzar mi vida como legionario, para poder ir al frente de batalla y poder estar ahí combatiendo y consumir mi vida. Básicamente así era como lo estaba yo eh, pues eh, eh, lo estaba yo imaginando en sí, lo estaba prospectando, lo estaba viendo a futuro. Esos eran mis planes en general, ¿no? Ahí en el candidatado, pues la Legión era un lugar, o se decía que era un lugar para justamente los que se decían esos guerreros, ¿no? En este combate y que la legión estaba justo en el frente de batalla. O sea, decían justamente los legionarios mismos de aquella época, muchas cosas han pasado en medio, que pues sería materia de otro podcast, pero en aquella época se decía que la legión era el frente de batalla, era la primera línea de combate contra pues las fuerzas del mal, ¿no? En ese tiempo pues no había universo como pues las películas ahora que hay, ¿no? El universo Marvel y cosas por el estilo, pero esto era como lo más cercano a eso que había en ese tiempo, ¿no? El bien contra el mal. Era la vida real, ¿no? Y entonces, oye, pues decían, aquí vienen los guerreros. En este combate, la legión está justo en el frente de batalla y que la legión era la primera línea de defensa en esta guerra contra los enemigos de Dios. Oye, no podía creer mi suerte. Literalmente, estaba en el lugar correcto. Dios me había hecho para este lugar y este lugar había sido hecho para mí. Recuerdo muy bien un día, el 15 de septiembre, Día de la Virgen de los Dolores,
cuando tomé mi sotana e hice mis promesas por primera vez. ¿Qué quiere decir? Bueno, después de esos 3 meses en el candidatado, dije, claro, este tiene que ser mi llamado. No tengo ninguna duda. Pregunté si había algún obstáculo en este proceso. Me dijeron, no hay ningún obstáculo. Puedes venir, puedes entrar, es un candidato idóneo. Tú tomas la decisión. Yo dije, la decisión está tomada desde el principio. Voy a ser legionario. Entonces tomé la sotana ese 15 de septiembre e hice estas promesas que duran 2 años. Son los primeros 2 años, hacer la promesa de pobreza, obediencia y castidad. Había también dos promesas privadas, creo, en ese tiempo, ya no recuerdo muy bien, que tenía que ver con la benedicencia, hablar bien de las personas, y no recuerdo cuál otra, la verdad. Pero bueno, pues tomé todas las promesas ahí, porque igual, como me fue cuando me retiré de la casa de los padres, cuando fui a tocarles la puerta y me dijeron que el candidato era dentro de algunos meses, igual, yo cuando tomé la sotana, pues estaba padrísimo, ¿verdad? Me sentía muy bien, pero yo ya quería ser sacerdote, o sea, yo quería ser sacerdote ya, quería consumir mi vida por la causa de Cristo, quería sufrir por Él, quería ser mártir, de hecho. Creo que recuerdo haberle pedido a Dios alguna vez a eso, ¿no? Empecé el noviciado, ¿no? Y bueno, en Monterrey. Pero pronto llegaron los destinos. ¿Qué quiere decir? Los destinos básicamente es si tú no estás destinado a quedarte en Monterrey, que en ese tiempo también la gente local, la gente de Monterrey, pues no se quedaba en su noviciado o en su lugar, tenía que salir a otros lugares. Y entonces en general había dos circuitos, vamos a decir, ¿no? En donde ibas al noviciado a Cheshire en Estados Unidos, y después creo que por ahí también estudiabas algo de filosofía, y luego pues no sé, te podías ordenar también en América, por así decirlo, en algún país de América, ¿no? Y había en ese tiempo también el circuito europeo, donde ibas regularmente a España. No recuerdo el lugar en España, pero era como el noviciado más grande, más icónico, era el primer noviciado también, entonces era el más equipado, el que más estaba adaptado a la metodología legionaria. Entonces ibas a España, luego ahí mismo estudiabas a humanidades, y después ibas a Roma, o sea, hacías el circuito, ¿no? A Roma, ¿no? Sin embargo, había un noviciado, el más retador de todos. Juan Pablo II había pedido que poder reevangelizar Europa, y los legionarios tomaron esa palabra muy en serio y empezaron a abrir noviciados en distintos lugares dentro de Europa, y eran lugares que no necesariamente eran muy o eran más inhóspitos para vivir una vocación. Y estoy hablando hace 30 años, bueno, no, a lo mejor me equivoqué, 25, ¿verdad? Pero es lo mismo. Hace 25 ya empezaba Europa a ser un lugar un poco agresivo para pues vocaciones religiosas. Ahora está mucho más, increíblemente, más agresivo. eh, y entonces, bueno, pues no, me tocó no inaugurar yo, pero sí eran los primeros años de un noviciado que creo que ya no existe, el noviciario en Alemania. Era difícil porque el noviciado no estaba muy bien adecuado. De hecho, no había un edificio en específico hecho perfectamente y pensado para un noviciado, como lo era Monterrey, Cheshire o Cheshire en Estados Unidos, o en España. Nuevamente no me acuerdo dónde era, pero, pero básicamente no había algo así. Lo que había era un edificio de una orden religiosa que tenía un asilo donde iban las hermanas ya de mayor edad de una orden que se llamaba las Ursulinas de Santa Úrsula, ¿no? Seguían a Santa Úrsula. Entonces nos íbamos básicamente a vivir ahí con las hermanas Ursulinas. ¿Cómo funcionaba? Básicamente las hermanas Ursulinas habían dividido su edificio porque ya eran tan pocas que pues las hermanas de mayor edad ya cabían en una sección del edificio que era bastante grande, y el otro resto del edificio no lo dejaban a nosotros. Entonces, pues era un edificio ya antiguo,
con muchas deficiencias, requerimientos de mantenimiento. Tampoco estaba la red de donadores o donativos o bienhechores demasiado desarrollada en Alemania, entonces también había varias estrecheces. Socialmente era difícil para los novicios andar por aquí y por allá porque pues no eran muy bien vistos en aquella época, pues me imagino que ahora menos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, me tocaba ir allá. Era un reto definitivamente, era un lugar en donde tenía que ir una persona que pues fuera muy adaptable a la situación, que fuera también como muy de combate, porque había muchos retos que se estaban viviendo todos los días. Es decir, no era un lugar muy cómodo, que digamos, aparte del idioma, aprender alemán rápidamente y aprender a hacer muchas cosas que tú nunca habías hecho anteriormente. Pero lo más importante era que 6 meses del año no había sol. Entonces no podía ir cualquiera, literalmente no podía ir cualquiera porque sin el sol hay personas que necesitan, no me acuerdo si es la vitamina D o algo por el estilo, pero lo que ocurría es que había gente con mucha depresión. Entonces, si mandabas a alguien que está discerniendo su vocación a un problema así, donde se le baja la vitamina D o cosas por el estilo, pues sale peor, ¿verdad? Porque vas a estar teniendo a la persona, al hermano, pues con problemas, con crisis existenciales, con depresión, extrañando al sol, extrañando la comida, la buena comida, extrañando a los familiares. Entonces, pues era una situación muy retadora, ¿no? Cuando me comentaron que existía Alemania, les prometo que me puse a orar porque yo quería ir a Alemania, no quería ir a Colombia, no quería ir a Cheshire, no quería ir a España, que todavía no me acuerdo cómo se llama el noviciado, o se llamaba, no, se llama todavía. No quería ir a Roma también, que había un noviciado en Roma, o en Italia, no recuerdo si era en Roma, perdón, pero en Italia también había algo así, era chiquito y demás, pero estaba cerquita de la dirección general y era otra vida completamente distinta. De hecho, era, sí, literalmente una dinámica completamente distinta, ¿no? Acá era como para ir a evangelizar, porque de Alemania salían también las misiones para evangelizar en países como Polonia, como en ese tiempo, pues como decía, República Checa y otros países por ahí que tenían esa influencia de la Unión Soviética y también Europa Central, que era bastante complicado también. Me acuerdo de Bélgica, de Holanda, Suiza, fuimos un poquito, Mónaco, Luxemburgo, y hay otros lugares como esos en donde pues estaba complicado, ¿no? Yo me puse a orar, yo quería ir ahí, yo quería ir ahí, ¿no? Cuando fue es como una ceremonia, ¿no? Básicamente es una ceremonia no muy formal donde todos nos reunimos en torno a un corcho y entonces en el corcho vienen ya los destinos, entonces tú buscas tu nombre tal cual como en las películas, buscas tu nombre y sabes en dónde vas a pasar pues los próximos 2 años de tu vida. Y también los que regularmente van a Cheshire, Estados Unidos, se quedan en América, es el circuito en América, ¿no? Y los que van a cualquier lugar de Europa regularmente no cruzan océanos, es decir, te podías quedar toda tu vida en Europa, o sea, sin volver. Entonces, normalmente, eso era antes, ahora ya hay muchos cambios y cosas por el estilo, pero en ese tiempo era así, o es lo que se decía, que al final del día yo no tuve una experiencia de la Legión muy prolongada. Lo que pasó fue que listo, me tocó en Alemania y pues no podía creer pues la gracia tan grande que Dios me otorgaba, ¿no? En el noviciado viví, yo creo que los años más felices que recuerdo en mi vida, literalmente. Para mí fue un sueño hecho realidad. Fue dificilísimo, complicado, días de ayuno, me acuerdo muy bien también días de desveladas, me acuerdo también las navidades, por ejemplo, en donde pues también había, y les tendría que decir también algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con el testimonio, o sí, no sé, yo desde inicio me tocó, desde el candidatado, me tocó ser un ayudante de despensero, ese era mi puesto en sí.
Después entré al noviciado y seguí siendo, me ratificaron en el puesto ser ayudante de despensero, que era un ayudante de despensero, básicamente manejaba uno la despensa o la bodega de alimentos, vamos a decir. De repente te tocaba preparar alimentos, te tocaba poner las mesas, te tocaba poner toda la cuchillería, te tocaba lavar los platos todo el tiempo, te tocaba limpiar todos barrer y trapear los pisos, limpiar superficies, administrar la cocina, tratar con los chefs. También tocaba administrar también los roles de comidas que había, los roles de servicios, que era como lo más complicado, ¿verdad? Para poner a otros hermanos a que pudieran meserear y todo. Tocaba meserear, te tocaba hacer todo lo que tenga que ver con comida, que era pues para un novicio es una de las áreas más importantes que hay después de la espiritual, pero la parte de la comida es lo más importante. Y aparte es complicado cuando hay pues una comunidad muy grande, pues entonces sí se vuelve muy difícil. Había muchas cosas que yo tuve que aprender a cocinar y mil cosas más, ¿no? A manejar aparatos de cocina, a cocinar. Hubo mucho que el noviciado me dejó en ese sentido, pero siempre fui despensero. Y después de cuando fui a Alemania, vámonos, fui también despensero ahí, primero ayudante despensero y después ya fui el despensero ahí oficial del noviciado en mi segundo año. Y fue toda una aventura. Yo les digo que sí es una de las cosas más complejas. Las navidades, como estaba contando ahorita, era pues nosotros éramos responsables de todo el banquete de la Navidad, de toda la fiesta de Navidad. Teníamos que hacer, pues encargarnos de todo el servicio. El chef trabajaba muy poquito porque era Navidad, entonces pues hacía ciertas cosas y nosotros terminábamos, y yo terminaba haciendo cosas ahí ya para finalizar el banquete para todos los hermanos. Y me acuerdo haber pasado alguna Navidad por ahí, si no es que las dos Navidades que estuve ahí, creo que sí, las dos hubo bastante trabajo, pero la segunda me acuerdo de haber terminado de cocinar y los hermanos ya habían terminado la cena y ya estaban yendo hacia la capilla para hacer últimas oraciones y para irse a dormir ya muy tarde en la noche. Y yo me acuerdo haber tenido que limpiar todas las botellas de todos los líquidos, de todo lo que hubo, porque había cerveza y algo de champaña y cosas así que regalaban los donadores o ¿cómo se dicen? ¿Cómo les llaman ellos? Los bienhechores, que regalaban cosas por el estilo, pero entonces yo teniendo que limpiar todo, absolutamente levantar toda la vajilla, la cuchillería, todas las copas, levantar toda la comida, guardar en su lugar. Y me acuerdo que mientras estaba limpiando y tallando, lavar todo, ¿verdad? Yo dije, wow, esta es la primera vez que no tengo Navidad, que no tengo celebración de Navidad. Y dije, wow, de esto se trata. Y pues yo creo que más me gustaba. O sea, esto era más que quejarme, para mí era como le agarraba un sabor tremendo de poder realmente, de esto se trata, el poder abandonar al mundo, abandonarte a ti mismo y poder donarte a otras personas. Y al final es donarte al Señor, al Señor. En el noviciado viví los años más felices que recuerdo en mi vida. Hay un montón de anécdotas que creo que sería totalmente material de un podcast completo, unos 3 o 4 capítulos más o menos, realmente. Pero creo que los dejo con eso, ¿no? Que el noviciado fue muy feliz. Pero bueno, también, como habíamos comenzado, bueno, con el tema pues el martirio pues no empieza cuando te comienzan a cortar la cabeza como se la cortaron a Pablo, ¿no? El martirio, pues no empieza cuando, eh, pues te empiezan a lo mejor a clavar, ¿no? En una cruz de cabeza como a Pedro, o cuando te depositan encima de una plancha ardiente esperando en vano a que reniegues de tu fe, como San Lorenzo, ¿no? El martirio empieza mucho antes. Empieza cuando mueren tus planes de vida, cuando comienzan a morir las ilusiones humanas y los planes de este mundo, tus propios planes. Primero se tiene que morir el hombre viejo. Ahí comienza el martirio en verdad. El segundo año,
cuando iba pronto a concluir, ya iba a terminar el noviciado y vendría la profesión de votos, justo cuando todo iba fenomenal, cuando mi apostolado estaba despegando, que también, como les decía, es materia de todo otro podcast, pero yo me dedicaba al tema de la procuración de fondos. eh, pues ya se hablaba del hermano Miguel en todos lados, en distintas partes de Europa, dentro de la Legión, claro, quiero decir, ¿no? Bueno, hasta cuando era yo el goleador del equipo, y nos mandaban a jugar a Polonia o a jugar a Roma, pues yo era el goleador y se hablaba de mí en todos esos lugares, ¿no? Y había muy buen nivel. Yo no sabía, les digo que esto es otro tema, pero pues yo ni sabía jugar soccer y empecé a jugar soccer ahí ya muy avanzado en edad, de acuerdo a cómo empiezan todos los demás jugadores. Y la verdad es que, pues como peces en el agua, ¿no? Mm, La verdad, también eso me dio mucha notoriedad. Pero por el tema del apostolado, que era la procuración de fondos, y por las ideas que por ahí después les contaré, pues hasta dirección general había llegado mi fama, literalmente, ¿no? Pero el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y en una emoción inesperada y muy amarga, creo haber escuchado la voz de Dios diciendo, este no es tu lugar. Pues bueno, queridos amigos, yo creo que vamos terminando. Tendremos que grabar más y más episodios con este testimonio, pero básicamente es eso. El Señor me ha llamado a este, pues, llamado de ser empresario de fe. Y tú también lo estás, ¿no? Este es tu tiempo. Fuiste hecho para este momento igual que yo. Fuiste llamado a esta batalla igual que yo. El Señor te está armando como a mí. Hoy es momento de gritar viva Cristo Rey y tirar para adelante. Viva Cristo Rey, viva. Nos vemos el próximo capítulo de mi podcast, Empresarios de Fe. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.